Les doy la más cordial bienvenida esta tarde que vamos a atestiguar este diálogo en torno al laberinto tecnológico que nos toca vivir. Empiezo por agradecer la presencia y la disposición de José Gordon y Javier Sicilia, escritores y divulgadores de la cultura y el pensamiento, quienes hoy reflexionarán acerca de los dilemas y los retos que suscita la revolución tecnológica a la que nos enfrentamos hoy y la forma como estamos reaccionando ante ello, cómo está afectando nuestra conciencia y nuestra misma condición de seres humanos. Este encuentro forma parte de la cuarta temporada de un ciclo que hemos denominado La Crisis Civilizatoria, Diálogos con Javier Sicilia, organizadas por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, aquí con Jacobo Dayan. Gracias, Jacobo, por darnos la oportunidad de participar en este evento que nos tiene tan entusiasmados, y el programa Cultura en Directo de la Coordinación de Difusión Cultural. La primera temporada de este ciclo llevó el título de Contra el Mal y la Crisis Civilizatoria, seguido de La Agonía del Leviatán, reflexiones sobre la crisis del Estado, y el tercero se llamó Resistencias ante la crisis civilizatoria. Las 3 temporadas previas de estos diálogos, estos que ya suman 17, componen una serie de análisis y debates que bajo la conducción de Javier Sicilia se han sostenido con expertos en estos temas. Esta es la primera vez que este diálogo tiene un formato presencial. Y aunque es un proyecto digital, nos emociona muchísimo que en esta ocasión nos acompañen hoy ustedes aquí a grabarlo. Tendrán oportunidad de volverlo a ver en vivo, de manera grabada a partir del 6 de junio próximo. Y en esta ocasión se lleva a cabo en el marco del festival El Aleph, lo cual también nos da muchísimo gusto. El resto de las charlas de esta temporada, que está dedicada al abismo digital, participaron con Javier Sicilia, Humberto Beck, Arnoldo Kraus, Silvana Rabinovich, Julio Bard y Tomás Calvillo. Entonces todos estos los podrán ustedes ver por el canal de YouTube del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, por sus redes de Facebook y por el canal de YouTube de Cultura en Directo. Solo me resta agradecerle a la Casa Universitaria del Libro su generosidad para facilitarnos este espacio y, por supuesto, al equipo de la Aleph su apoyo para la organización. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por su presencia. Gracias por estar grabando este último diálogo, que es, como dijo bien Mirna, el primer diálogo de estos largos ciclos, que ya este es el cuarto. Se da presencial, cosa que a mí me agrada mucho, porque es también un desafío a la tecnología, pues, ¿no? Estamos por fin tocándonos en la misma atmósfera que las otras. Pues no, nos vemos a través de cuadritos y de la digitalidad, y no participamos de la misma atmósfera, y a mí me da mucha alegría estar en esta atmósfera con ustedes, respirando el mismo aire, sintiendo a Pepe aquí, a quien quiero muchísimo, uno de los grandes e importantes mentes de nuestro país. En este diálogo, que es el cierre de este ciclo que le hemos puesto el abismo tecnológico, lo hemos, como dijo Mirna, visto desde varias perspectivas, ¿no? Desde muchas perspectivas, y hemos cerrado con que le hemos denominado laberinto tecnológico, ¿no? Yo creo que estamos frente a un laberinto, es decir, ahorita vendrá ya el diálogo, es decir, el
la emergencia tecnológica, la emergencia de la inteligencia artificial y la emergencia de todo esto que nos empieza a rodear y nos empieza a poseer, es un parteaguas civilizatorio inédito. Va a cambiar la faz de todo. Yo siento, ya nos dirá Pepe, él tiene otra perspectiva, yo creo que pone en duda lo que va a venir, va a poner en duda y está poniendo en duda milenios de lo que concebimos como seres, como lo que es el ser humano, ¿no? Es decir, y lo que venga, y esa es la parte laberíntica, no lo sabemos, pero sí lo que está perdiéndose es un mundo y está viniendo encima otro mundo de una naturaleza que no es precisamente una naturaleza humana, ¿no? Yo, a falta de un término, empiezo a calificar esto ni siquiera de inhumano, sino de ahumano, ¿no? Una relación entre estructuras técnicas, tecnologías fabricadas por el ser humano y el ser humano. Gunther Anders, con esto empiezo, el primer esposo de Hannah Arendt, un discípulo también de Heidegger, tiene una obra que se conoce poco, por desgracia, donde yo digo que Anders le da una vuelta de tuercas al pensamiento de Hannah Arendt. Cuando Hannah Arendt empieza a hablar de la banalidad del mal, ¿no? Lo que hizo el nazismo, y podríamos entrar a cosas que están sucediendo hoy en día en la guerra, es aplicar una estructura de orden industrial sobre los seres humanos, ¿no? Los cosificó, y en esa cadena, pues como lo dice perfectamente Eichmann en Jerusalén, ¿no? Se despojó y nadie era responsable, nadie se sentía responsable de la atrocidad. Es como si la cadena industrial, donde se aplicaba una cadena, Marx lo vio muy bien, y los obreros estuvieran enajenados y no se hicieran responsables del objeto que producían, digamos un automóvil, cada quien hacía una parte. La industria nazi de la muerte, dice Arendt, lo va a decir después Little en Las Benévolas, era una industria, y de ahí el asombro de Arendt cuando se encuentra con este burócrata que es Eichmann y dice, yo no tengo nada contra los judíos, yo nomás hice un trabajo, fue llevarlos de aquí a Auschwitz, yo no los maté, ¿no? Y nadie se siente responsable. En las primeras páginas del libro de Little, cuyo protagonista es un exoficial nazi metido en las masacres más espantosas, dice, pues, ¿de qué? ¿No? ¿Quién hizo esto? ¿Alguien los mandó a detener a los judíos? ¿Alguien los detuvo? ¿Alguien los llevó a la prisión? ¿Alguien los gaseó con supervisión médica? ¿Alguien los sacó? Unos médicos vieron que eso estaban muertos, otros los llevaron a, etcétera, etcétera. ¿Quién es el responsable? Todos y nadie, ¿no? Por eso Eichmann no se siente responsable. Y después vinieron lo de las juntas militares a hablar de la obediencia debida. O sea, siempre eludir la responsabilidad, pero esta responsabilidad tenía que ver con toda una concepción del industrialismo y del avance tecnológico y de las herramientas heterónomas de la era industrial. Estamos frente a un parteaguas, que esta es la era digital, es una era que no tiene que ver con la herramienta, tiene que ver con el sistema. Y Anders dice, precisamente, dándole la vuelta de tuercas a Hannah Arendt, ¿no? De hecho tiene un libro que es interesante que se llama Carta al hijo de Eichmann, le escribe al hijo de Eichmann, diciéndole, todos somos parte de este problema, ¿no? Es decir, y el tema de él es la bomba atómica, ¿no? Viene la bomba atómica, sucede lo que sucede, la atrocidad que creó la bomba atómica, y regresa el escuadrón, lo reciben como héroes, mataron, ¿cuántos fueron, Pepe? Como 100,000 de así, y más las herencias que quedaron y todo eso, las tragedias de los sobrevivientes terribles. Y solo uno, el piloto de Hiroshima, tiene un libro que se llama El piloto de Hiroshima,
que no fue el que arroja la bomba, sino el que ve el clima y ver dónde se debería de tirar la bomba. Él dice, no somos ningunos seres, somos hijos de la chingada, somos asesinos. No nos pueden tratar como héroes. Entonces, no, tú estás loco, y lo encierra en un manicomio. Él cada vez que salía, hacía pequeños hurtos, y su vida fue terrible, hasta que murió, traía una conciencia de la culpa, y a Anders le interesa, dice, usted es el último que escapa a la lógica del sistema tecnológico, porque la bomba es una cadena de esa naturaleza, ¿no? Que termina con la bomba y después da otra vuelta de tuercas y dice, el problema, y estamos hablando de libros que se escribieron en 1956, en la obsolescencia del hombre y en la obsolescencia del odio. Él dice, lo que está haciendo la tecnología, estamos hablando de 56, y esto ya nos llevará a una complicación. Con esto cierro para abrir paso a lo que nos tenga que decir Pepe en este diálogo. Yo estoy nomás situando. Él dice, los seres humanos empezamos a tener envidia de nuestros aparatos, que no envejecen, que son refaccionables, que son, ¿no? Queremos parecernos a nuestros aparatos. Es decir, la tecnología empieza a generar un cambio en la percepción del cuerpo y de la relacionalidad con nuestro ser humano, y nos queremos parecer esas máquinas. La inteligencia artificial y lo que se está generando en Silicon Valley y las apuestas por la manipulación genética y la inteligencia artificial es una forma de construirnos en función de la percepción que la maquinaria, que el sistema y los algoritmos nos están produciendo. Ese es mi tema. ¿Qué nos está haciendo esto? Y lo planteo desde la perspectiva de Anders. Nos está haciendo como nuestras propias máquinas. Es decir, la idea de Dios desaparece y nos volvemos procesos tecnológicos. La mejor metáfora es la computadora. La computadora no es una herramienta, es un sistema que nos enchufa. Parece que nos da libertad porque tenemos como decía Finkielkraut, la libertad fatal, movemos el mouse y podemos pasar de un lugar a otro. Y Hegel y el último sitio porno y el muchachito que acaba de salir de la universidad como filósofo tienen el mismo rango, es la cosa más democrática y uno se mueve allí, pero en realidad uno es un subsistema de un sistema que nos transforma, y aquí podríamos discutir muchas cosas, la percepción, Pepe, ¿no? Y nos empezamos a ver como subsistemas en esta envidia prometeica. Bueno, lo planteo yo así, tú tienes otra perspectiva y va. No, hombre, de verdad, muchas gracias, querido Javier. Continuar este diálogo, porque es realmente desde hace muchos años tenemos estos diálogos en donde justamente lo que siempre estamos buscando es cómo descubrir la interioridad, sí, y cómo descubrir ahí precisamente lo que nos hace humanos, que es un tema que se está tratando en el Aleph como una discusión fundamental. Y cuando se habla precisamente, querido Javier, de lo que se plantea en torno al laberinto, la primera imagen que me viene es pues esta carretera que se dibuja en Mulholland Drive de David Lynch, en donde vamos dando ciertas vueltas y de repente se abre un horizonte en donde se ve el mar, y de repente se abre otro horizonte donde vemos el abismo, y creo que ahí estamos precisamente planteados en medio de lo que puede ser las grandes posibilidades o los problemas que nos puede traer el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque este es un debate que se ha tenido desde hace mucho tiempo. Se cumplen hoy justamente en este año 60 años de que se publicó un libro que hablaba precisamente en esos términos de Humberto Eco, que se llamaba Apocalípticos e Integrados, en donde la discusión era de cara a los medios de comunicación masiva que nos planteaban ese mismo problema. Nos van a llevar a la catástrofe, nos van a llevar a la destrucción, y había otros que decían es que hay algunas posibilidades creativas, y a mí me parece que ahí estamos en este debate en donde de verdad tenemos que reflexionar qué uso pueden tener estos medios que son una extensión al final del día de nuestros sentidos, pero también de nuestra imaginación.
Jorge Luis Borges decía que los libros son una extensión de nuestra imaginación. Y en este marco, el que tengamos micrófonos es una extensión de nuestro sonido, es una extensión de las capacidades de los sentidos. Y claro que si en este proceso nos identificamos con el objeto, estamos perdiendo nuestra interioridad. Y ahí es donde yo veo el peligro, haya o no haya inteligencia artificial, porque creo que ese es un problema de deshumanización que llevamos cargando durante siglos, que tal vez se exacerba más por las posibilidades tanto negativas, destructivas, como las otras que podrían también estar en el horizonte, pero digamos que este es un problema que ya es antaño, el por no poder descubrir al otro. Decía Carlos Fuentes que destruimos a la otra persona cuando somos incapaces de imaginarla. Y entonces lo que sí reconozco es que en la medida en que la tecnología nos lleva a extender los sentidos nos están llevando siempre al exterior. Y en esa medida puede haber todavía una mayor pérdida de la interioridad. ¿Por qué? Porque ese movimiento es aprovechado con fines mercantiles, porque ese movimiento es aprovechado con fines de destrucción. Y, por ejemplo, podemos ver cómo cuando estamos hablando de lo que son los algoritmos, la forma en que se puede dar la manipulación con estas nuevas herramientas. Quiero recordar nada más lo que quiere decir algoritmo, porque muchas veces se utiliza el término y no se define con toda claridad, pero algoritmo es una serie de pasos que nos llevan a una determinada meta y también es un perfil de deseos y objetivos. Y los algoritmos que se complementan ahora de manera muy notable con la inteligencia artificial, sí corremos el peligro de que nos lleven al exterior al manipularse de una manera tal que incluso conducen a aberraciones, verdaderamente aberraciones. Quiero darles, por ejemplo, una idea de la manipulación que se lleva a cabo con los algoritmos. Fíjense que hay gente que se dedica a estudiar los grandes datos, porque al final del día de lo que estamos hablando es de la conjunción de grandes datos. Y cuando estamos, por ejemplo, viendo una película en Netflix, hoy como nunca, estamos viendo claramente en qué momento se detuvo colectivamente una narrativa. Y eso es muy peligroso, porque quiere decir que la mercadotecnia cuenta como nunca con instrumentos para decir, fíjate que todo el público se atoró en esta parte y en este capítulo, y ya luego no siguieron viendo. Entonces ahí hay escenarios que verdaderamente truncan la creatividad. Pero fíjate que algo que me llamó mucho la atención es que con estos datos estadísticos que nada más están viendo hacia afuera, efectivamente sí hay esta parte que podríamos llamar apocalíptica. Unos datos. Hay un libro muy interesante que se llama El poder de los hábitos, de Duhigg, y en este libro se habla de uno de estos engendros que se está dando hoy en día precisamente por tener esta visión de tratar de entender el ser humano nada más por la superficialidad y por la estadística. Y este hombre se llama Andrew Paul, que era un experto en estadísticas y manejo de datos en la cadena de Target. Él parecía ser un personaje que intentaba entender todo mediante números, incluido el comportamiento humano que parece irreductible. En una ocasión hizo una fiesta en la que encuestó a sus amigos en torno a sus chistes favoritos. Y posteriormente, en una conducta digna de un personaje de ficción como el de Sheldon Cooper en el programa, la serie televisiva de Big Bang Theory, intentó crear un modelo matemático para obtener el chiste perfecto. Entonces imagínate eso que ya es la deshumanización por tratar de ver y tratar de resumirlo todo en términos de algoritmo. Para apreciar el grado de obsesión que tenía por los números, basta decir que trataba de calcular la cantidad exacta de cerveza que era necesaria tomar para tener confianza al platicar con las mujeres en una fiesta, sin pasarse de la cuerda, porque entonces hace el ridículo. Duhigg señala con humor que en este ámbito los modelos de Paul fracasaron. Es decir,
esta forma de tratar de entender con la tecnología, con números y con estadísticas, es horrible. Nunca hubiéramos tenido, por ejemplo, a Julio Cortázar si los editores hubieran planteado mercadotécnicamente cuáles eran los deseos de los lectores. Nunca hubieran encontrado el algoritmo Cortázar, porque ahí estamos hablando precisamente de lo que es irreductible, de lo que es el ser humano. Fracasaron y entonces, bueno, se dieron cuenta de algo que me llamó mucho la atención, porque fíjate que investigaron cuándo cambian los hábitos de los seres humanos. Y son 4 momentos. Cuando te cambias de casa, cuando tienes un cambio o pérdida de un trabajo, cuando tienes el nacimiento de un hijo y cuando tienes casamiento, te casas o te divorcias. Esos son momentos en donde nuestro algoritmo cambia. Fíjense nada más cómo está estudiado todo este proceso. Es espantoso, ¿no? Pero está estudiado. Y entonces en una ocasión llegó a la casa de una persona una propaganda de esta tienda departamental en donde decían, ¿sabes qué? Vamos a tratar mandaron un folleto y en el folleto habían productos para embarazadas y se lo mandaron a una muchachita de 13 años y el papá, cuando se dio cuenta de esto, dijo, ¿qué le quieren insinuar a mi hija? O sea, ¿por qué están mandando esta información? Y lo que no nos damos cuenta es que ven que a veces en las tiendas departamentales nos regalan una tarjeta en donde nos hacen 5% de descuento. En ese 5% de descuento están nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque cada vez que compramos un producto, entonces ya lo correlacionan con una dirección, con una persona a la que le pueden mandar un folleto. Y entonces lo que ocurrió, que me pareció de veras tremendo, es que el papá, al darse cuenta de todo esto que le habían mandado este folleto a la niña, fue a ver al gerente, el gerente le pidió disculpas y 2 semanas después el papá regresa con el gerente y le dice, mi niña de 14 años está embarazada. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque resulta que en estos cambios, y uno de ellos es tener hijos, resulta que el algoritmo del deseo se transforma porque las mujeres embarazadas son más sensibles a ciertos tipos de jabones. Y entonces, al haber detectado que habían cambiado de jabón, les estaba dando ya la pauta de que a lo mejor la niña estaba embarazada. Y luego tuvieron que hacer un disfraz de toda esta situación para que los folletos no vayan tan teledirigidos, pero ese es el nivel de manipulación que estamos viendo. Otros niveles de manipulación tienen que ver con lo que se llama fascismo digital. El fascismo digital que actúa a través de nuestros miedos. En Cambridge Analytica se aprovecharon de estos datos masivos que precisamente nos van dando perfiles de deseos, algoritmos que de alguna manera penetran más a fondo de lo que nosotros pensáramos en nuestros mismos deseos. Esto es algo que de verdad, en el uso negativo de la tecnología, a mí me parece que puede ser terrible. O lo que está pasando simple y sencillamente con los medios de comunicación de las redes sociales, en donde hay un autor que se llama Bruno Patino, que es francés, y quien plantea este problema dramático también. Se hacen estudios sobre el tipo de atención que tú tienes para escuchar una historia, y en el caso de los peces, unos pececitos rojos, la memoria del pez es de 8 segundos y cambian de tema y cambian a otro discurso, y por decirlo así. Y en el caso de los seres humanos es de 9 segundos, según los estudios que hacen las redes sociales. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo el tiempo se aprovechan de eso y están tratando con estos algoritmos de cambiarnos los estímulos para que estemos hasta las 4 de la mañana viendo YouTube, viendo Facebook, metiéndonos en las redes sociales y perdiendo nuestra interioridad. Entonces sí capto perfectamente el problema que tú estás planteando, y un problema mayor que podríamos denominar fascismo digital, que tiene que ver también con darnos por nuestro lado, que eso es lo peor del asunto. Hay momentos de manipulación de nuestras emociones, de hackear nuestros miedos, de tocar los botones del miedo. Vean simple y sencillamente cómo están moviéndose las cuerdas, sobre todo cuando hay cambios políticos
de los botones del miedo, y esto es verdaderamente peligroso. Pero hay un dato que yo no me esperaba en todo esto, que uno de los más grandes problemas somos nosotros mismos, es decir, nuestro propio narcisismo. Nos dan por nuestro lado. Tú pensarías en los medios de comunicación y con estos algoritmos y con estas tecnologías que te están llevando hacia el exterior, lo que primeramente estás planteando es, te están tratando de imponer otra ideología. En muchas ocasiones es, quédate donde estás, quédate dentro de tu burbuja perceptual y no salgas de ahí. Te voy a dar una imagen en donde quiero que te veas muy bonito, que tú eres el bueno de la película y todos los demás realmente son espantosos. Y entonces ocurren cosas tremendas, porque cuando estás en esa dinámica, te empiezan a plantear, yo creo que esto puede estar muy bien dibujado con algo que se conoce como el sesgo de la confirmación. Y el sesgo de la confirmación está muy bien estudiado. Se puede dibujar con un meme en donde hay una papá que está frente a la computadora, frente a la pantalla de la computadora, y de repente se acerca a su hija de 17 años, lo ve por detrás y dice: papá, ¿no te das cuenta que estás viendo puras noticias falsas? Y entonces el papá se voltea y le dice: hija, pero ¿cómo van a ser noticias falsas si piensan lo mismo que yo? Entonces, esto es precisamente el encierro en nuestras burbujas perceptuales que hace que, por ejemplo, pensadores como Yuval Harari plantee que cuando veas una imagen demasiado hermosa de ti mismo, rompe el espejo que te están dando en las redes digitales, porque nos estamos encerrando cada vez más en esto que creo que es un problema de antaño que se exacerba cuando se tiene el mal uso de la tecnología. Pero creo que en esas vueltas, en ese camino sinuoso y laberíntico, de repente vamos a ver otras vistas, y si quieres las platicamos en un momento, pero quisiera ver qué piensas respecto de lo que estamos planteando. Mira, Pepe, me planteas un problema que es inherente a la tecnología. Es decir, tú dices, hemos perdido la interioridad. Esa cosa penetra nuestra interioridad. Es decir, aquí estamos dos seres, todo el auditorio, que somos gente reflexiva frente a pero esa cosa nos ha dañado. Es decir, con toda nuestra reflexión nos ha tomado. Y empezamos en Harari, por ejemplo, ¿no? Es decir, en Homo Deus lo dice muy claramente. Los neurocientíficos y la forma en que están abordando, están entendiendo el cerebro y están entendiendo a nosotros como algoritmos, como si la estructura humana fuera un algoritmo. Antes fue una mecánica, ¿no? Cuando la era industrial se veía al ser humano como... Entonces esa cosa no es que podamos resistirla con nuestra interioridad, como lo estás planteando los ejemplos que pusiste, es que esa cosa asalta la interioridad. Y yo lo percibo, es decir, siempre lo comparo con este tema de la rana que meten el perol y le van subiendo el agua y no se da cuenta y un día termina cocida, ¿no? Es decir, si uno se sienta frente a la máquina y uno que viene de tocaron 3 tradiciones, la escritura a mano, cuando mi mano y mi pensamiento iban en función de esto, la máquina de escribir, que yo podría pensar que sí, es una extensión, sigamos, de la cosa, y la computadora, y lo que hace la computadora con respecto a mi trabajo de la escritura, no solo me desapropia de la lentitud, ya no sé escribir con mi mano, ¿no? Y cuando llego a escribir con mi mano, yo siempre me doy cuenta de que Dios y Dios nos entendemos, pero después de 2 días nomás Dios me entiende, porque yo tampoco sé qué escribí, ¿no? Y esa máquina me impone un ritmo, me impone una determinada forma de acceder al mundo, y toda la parafernalia de ella me impone un criterio para escribir. Impensable los hermanos Karamazov. ¿Quién va a leer los hermanos Karamazov en el mundo de la tecnología donde todo sucede así?
nos va desapropiando y un día nos damos cuenta que esa cosa nos poseyó y determinó conductas. Es decir, a mí lo que me preocupa no es tanto las bondades o las maldades o las virtudes y las maldiciones, sino la forma en que sino lo que te hace la cosa esa, ¿no? Es decir, como Platón, en el diálogo, no me acuerdo dónde es, donde Ateus le lleva el alfabeto, no me acuerdo cómo era el otro, y le dice, mira, ahí está el alfabeto. Hay que recordar que Platón vive en el parteaguas en que la tradición oral va a entrar a la tradición escrita, ¿no? Por eso escribe los diálogos. Yo creo que Platón quería rescatar el misterio, que es muy diferente de la tradición oral al de la tradición escrita. Sí, las dos son formas del habla, sí, las dos son formas de la literatura, pero son distintas, ¿no? Podríamos hablar de las palabras saladas, de lo que hay o que no, sí, ¿no? Sí. Y de lo que crea Entonces, cuando Teus recibe el alfabeto, lo mira y dice, no, déjame verlo. Y entonces pasan 2 años, regresa y le dice, ¿cómo lo ves? Y dice, es una maravilla, pero es un fármaco. El fármaco es mitad veneno, mitad elixir. Y entonces dice, es una maravilla, pero lo que va a hacer esta cosa es despojarnos de la memoria. Que hay que entender la memoria en los términos de un mundo no escrito, donde el alfabeto y la escritura no están, no, porque esta se va tomando la posesión de nuestras percepciones y de nuestras conductas con los años hasta el siglo XII. Realmente el libro aparece en el XII. Los otros son inscripciones, no hay lo que conocemos como la página del libro, ¿no? La página, sí. Entonces, lo que la tecnología nos hace es algo muy perverso, sí penetra nuestra interioridad, sí nos desposee de nuestras percepciones y sí nos determina a mirarnos, como yo decía hace ratito, como máquinas. Pero ahí voy, sí. Sí, Pepe. Sí, es que fíjate que, en efecto, pero hay algo que es muy interesante. El ser humano, en el fondo, a pesar de lo que dicen algunas teorías de la neurociencia, hay otros neurocientíficos que están planteando que hay algo que es irreductible a los algoritmos. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que no todo se penetra a través de algoritmos y que hay espacios dentro del ser humano, y eso lo está diciendo también la neurociencia, que simple y sencillamente no se pueden resolver en un algoritmo. Doy un ejemplo, el físico Roger Penrose, premio Nobel, decía que el sentido de la belleza más profundo es irreductible a una computadora. Y estamos hablando de algo muy importante porque en efecto se dan simulaciones de conocimiento, simulaciones de memoria, que son las que a veces nos hacen pensar que las máquinas nos están ganando, pero son simulaciones, no son la realidad en sí, no son la experiencia, sobre todo de entender. Y hay 2 elementos que incluso se han estado discutiendo en esta versión de la LEF, que me parecen además muy, muy interesantes, muy provocadores. Hemos tenido la presencia en la inauguración académica de la LEF y aquí mismo en la Casa Universitaria del Libro, la presencia de un neurocientífico de primer nivel que se llama Rodrigo Quián Quiroga y que plantea que justamente lo que hace al ser humano como tal, lo que lo constituye como tal, es la capacidad de entender. Y esa capacidad de entender, más allá de que esté presente la computadora o no esté presente la computadora, por supuesto, habrá quien diga esto nos va a determinar fatalmente para que no tratemos de estimular las neuronas que nos hacen entender. Hay 2 tipos de neuronas que se han explorado que me parece que pueden tener un elemento fundamental para hablar de la recuperación del humanismo. No por las neuronas en sí, las neuronas no nada más son una correlación de lo que está pasando internamente, que eso es lo que se podría olvidar. No, pero hay neuronas de empatía y hay neuronas de concepto. Y las neuronas de empatía tienen que ver con la posibilidad de colocarme en el cuerpo del otro, en la piel del otro,
Y esto, de alguna manera, se sigue explorando a través del libro y a través del arte y a través de la imaginación. Y a pesar de que muchas veces está mediada por la tecnología, bueno, pues estamos usando el micrófono y el micrófono nos permite que tengamos esta comunicación. Entonces quiere decir que tanto las neuronas de concepto como las neuronas de la empatía, utilizándose de manera inteligente, nos permiten hacer un uso de la tecnología en la que no nos alienamos. Pero a mí me interesa mucho qué es lo que está detrás de verdad de salirnos de esta alienación que te digo, me preocupa no en este siglo, me preocupa desde siempre. Cuando veo los procesos históricos, veo este elemento en el que, claro, está más exacerbado porque el estar yendo hacia los sentidos todo el tiempo es algo que nos quita la interioridad, y que la tecnología, al estar orientada en ese marco, pues está pulsando en esa dirección. Pero a mí me interesa más otro problema que de alguna manera se puede plantear cuando se va dando vueltas en ese laberinto de montañas y de repente nos asomamos al mar. ¿A qué mar nos estamos asomando? Más allá de las formas, que estoy de acuerdo que pueden determinar profundamente nuestra visión, hay algunos elementos muy interesantes de las arquitecturas que se están abriendo a nuestra percepción, que van más allá de la materialidad de la tecnología. Y voy a plantear esto que me parece interesante. Tiene que ver con lo que podríamos llamar paisajes que crean modelos de nuestra interioridad, modelos de la naturaleza, modelos con los que interactuamos con el entorno. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro Pasión Intacta de George Steiner, en donde hay un momento que me parece muy impresionante, en el que Steiner dice que si queremos entender cómo se expresa el pensamiento en los tiempos victorianos, bastaba asomarnos a ver la arquitectura de lo que estaba enfrente en nuestras casas, en esas casas. Se dividían en estancia, ático y sótano. Y esa es la forma en que luego Freud hace la arquitectura de la mente. La arquitectura de la mente está íntimamente ligada a ese paisaje. Y entonces, lo interesante es que más allá de que las computadoras también nos están afectando, porque no dejo de ver ese punto que tú estás planteando, de que la materialidad con la que nos estamos teniendo nuestros nuevos medios para asomarnos a la realidad es importante, pero es también importante la nueva visión que nos dan. Y voy a dar un ejemplo. Cuando estamos hablando de los grandes hallazgos que nos están dando la ciencia hoy en día, se tienen que usar computadoras e inteligencia artificial en una forma que jamás imaginamos. En donde, por ejemplo, en el CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, estás hablando de computadoras que permiten observar niveles muy finos de la naturaleza que jamás podríamos haber observado. Y a partir de esos grandes datos, de repente se empiezan a abrir nuevas arquitecturas que tendrían que modelarnos también de maneras distintas. Porque a mí me parece también interesante el paisaje que se abre cuando utilizas estos medios de extensión de la imaginación y de la memoria. Y entonces, por ejemplo, hay un modelo que a mí me parece fascinante, que tiene que ver con lo que se llama entrelazamiento cuántico. Lo voy a explicar muy brevemente y es muy fácil de entender. Cuántico se refiere a ese nivel fino de funcionamiento de la materia que tiene propiedades paradójicas que se acercan a las de la poesía y que de nuevo empiezan a darnos también modelos distintos de la forma tradicional con que pensamos la realidad, porque la pensamos en parámetros clásicos, entre comillas clásicos, en donde la realidad es lineal y no nos abrimos a abrazar las dualidades. La poesía siempre se ha abierto a abrazar las dualidades. Walt Whitman decía, me contradigo, qué bien, me contradigo, soy tan vasto que en mí caben multitudes. Entonces, hay una forma de apreciar nuevos procesos que estamos investigando en la naturaleza y que nos los dan esas herramientas tecnológicas y entonces nos permiten un fenómeno interesantísimo. Cuando dos partículas subatómicas han interactuado entre sí y una tiene un giro para arriba, la otra responde con un giro para abajo. Por decirlo así, están teniendo una experiencia teatral. Acción, reacción.
Y entonces una va para arriba, la otra va para abajo y viceversa. Pero si las separas y una la pones en China y otra la pones aquí en México, cuando la de China va para arriba, la de México instantáneamente va para abajo, como si estuvieran comunicados más allá del tiempo, de la distancia, en un amor sin barreras, por decirlo así. Y entonces recuerdo que cuando hablé de este experimento con un gran investigador del Instituto Weizmann en Israel, esto es una realidad. Esto es un experimento que muestra que la naturaleza en sus niveles más finos funciona así, y esto no lo podríamos saber sin inteligencia artificial y sin ese desarrollo tecnológico. Y me parece que lo que es asombroso es la visión del mundo que transforma también más allá de la materialidad de los instrumentos de computadora, que podrían ser negativos, ciertamente puede estar ahí esa posibilidad, pero está también esa idea de que estamos teniendo un modelo de comunicación en la naturaleza en donde todo está íntimamente comunicado con todo, y que nos remite a Heráclito de Éfeso, porque Heráclito decía que la verdadera sabiduría consiste en saber que todo está comunicado con todo, pero comprobarlo a nivel científico y que nuestras partículas están más entrelazadas, por eso este fenómeno se le llama entrelazamiento cuántico y también entrañamiento cuántico, porque es entrañable. Einstein no lo podía creer porque estaba hablando de nada más entender otro modelo de la realidad que no abarcaba eso, y decía que esto era una acción fantasmagórica a distancia. Decía, esto no puede existir. Pero yo cuando lo vi una y otra vez, y que los experimentos se repiten y que dieron el premio Nobel reciente en física sobre eso, recuerdo que cuando estuve con este premio, con este investigador del Instituto Weizmann, me decía, esto lo estamos viendo en el laboratorio una y otra vez. Y yo le dije, mira, en México tenemos una canción para nombrar esto. Y se me quedó mirando con una sonrisa en los ojos, y le dije, mire, la canción dice, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Entonces, lo que estamos hablando es de una especie de bolero cuántico, ¿no? que nos está empezando a dar un modelo que para mí es como una nueva arquitectura, así como teníamos las casas vienesas, en donde había estancia, ático y sótano. Los nuevos modelos, complementando nuestra inteligencia humana con esa inteligencia artificial y esta computadora, nos ensanchan también la mirada. Ahora, para mí el problema con todo y todo es que una cosa es tener el modelo y otra cosa es tener la percepción. Y en este marco nos vamos a entender muy bien, porque tú y yo sabemos de los poderes que tiene el arte. Yo también pienso que la ciencia, para ensanchar la mirada y para de repente tener experiencias que estaban ubicadas dentro de la poesía, que a veces se planteaban en términos místicos, pero que en realidad forman parte del repertorio de la experiencia humana. Y el problema que tenemos con la enajenación que ocurre hoy en día es que si tú lees un párrafo de William Blake en donde dice, si limpiáramos las ventanas de la percepción veríamos la realidad como es infinita, lo que vamos a hacer es no creer. Pero hay personajes como Aldous Huxley, hay poetas que dan testimonio de una realidad más amplia, y creo que para mí el gran problema es entonces cómo nos desenajenamos, haya tecnología o no haya tecnología. Porque incluso el ver una flor puede hacer que tu conciencia se quede volcada, identificada con el objeto, y pierdas la interioridad. A mí me parece en este marco muy importante lo que decía el filósofo Eduardo Nicol, quien planteaba que enajenarse es estar privado de la totalidad del ser. Entonces, para mí el grave problema es cómo recuperamos eso. Y tengo algunas ideas que compartir contigo en este marco. No, lo que estás diciendo es fascinante, pero me plantea varios problemas. Sí. Pepe, digo. Sí. Es un diálogo. Esto existe, es real. Sí. ¿No? Eso es evidentemente. Pero yo tendría dos cosas. Primero, hablabas del micrófono como una extensión de la voz, ¿sí? Pero el micrófono no es la computadora. El micrófono es una herramienta. Todavía es una herramienta. La puedo dejar, la puedo abandonar, tiene un fin determinado, tiene fines específicos como cualquier herramienta. El sistema no. El sistema te engulle.
te mete en estas estructuras, en estos laberintos. Ahí lo... A ver, pero esto lo puedo hacer así. Sí. Y en el momento, no, la computadora es otro universo, no, por eso yo decía, no es del orden de la herramienta, es del orden del sistema. Y un sistema está totalmente interconectado, pero no se interconecta como lo percibe un místico o lo puede percibir un poeta. Se interconecta de otra manera, de una manera física, puramente física, ¿no? Y entonces, yo sé, y bueno, yo he incursionado, pero no como tú o como Nacho Solares, hay que leer el libro de Nacho, el diálogo entre Nacho y Pepe Gordon. Creo que uno de los temas es decir, voy a hablar de la encarnación. Es decir, todos estos mundos existen y estos aparatos, que yo no creo que son extensiones de nosotros, sino enchufamientos, y el aparato es el que manda, ¿no? Nosotros no somos esos, somos seres de 3 dimensiones. Heráclito decía, me gusta volver a los griegos, sobre todo en un mundo desmesurado con posibilidades. El hombre no sobrepasará sus límites, decía el sol, pero es más bonito el hombre, porque el que lo sobrepasa generalmente somos los hombres, no el sol sigue su lógica, su condición en el mundo físico. El hombre no sobrepasará los límites, sino las erinas, las furias, las que guardan la justicia, sabrán castigarlo, ¿no? El origen de la tragedia es la desmesura, es sobrepasar los órdenes que son propios del humano, de tercera dimensión. Yo no dudo la otra existencia, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la experiencia de la meditación, la experiencia de la mente, es una experiencia que olvida la dimensión corpórea, la dimensión limitante y la dimensión de la carnalidad, de la experiencia de la carne propia del ser humano. Es decir, yo creo que el planteamiento que haces es un planteamiento que han hecho los filósofos analíticos. A mí me gusta, yo lo estoy planteando desde una perspectiva fenomenológica, ¿no? El fenómeno hombre-mujer, el fenómeno humano es un fenómeno de proporciones carnales. El problema de la carne es que la palabra en español es horrenda, porque nomás teníamos una cosa para desnombrar la carne y generalmente la asociamos con la carne muerta, o como el catolicismo horrendo, dolorista, que la condenaba, como decía, los enemigos del ser humano son mundo, demonio y carne, ¿no? Y carne estaba asociada con la concupiscencia, con los deseos torcidos, etcétera, ¿no? La carne es la experiencia propia de los sentidos en la proporción de nuestro cuerpo. Lo que hace la tecnología es desproporcionarnos. Evidentemente ese es el espacio de la carne, de la mente. Y yo creo que el problema de los filósofos analíticos es que sí lo plantean bien, pero después cómo regresan a la carne, ¿no? No sé si me explico. Sí, pero fíjate que en términos de carne, justamente, yo creo que uno de los grandes problemas es que no sabemos abrazar las dualidades. Entonces, cuando se habla por ejemplo, en la física moderna, se habla de que algo puede ser onda o partícula, y que dependiendo de cómo lo observas es onda o partícula, pero también puede ser al mismo tiempo onda y partícula. ¿Sí? Y esto no lo sabemos abrazar. Y creo que con el problema de la mente-cuerpo ocurre lo mismo. Planteamos un dualismo en donde decimos, no, al cuerpo lo dejamos afuera, porque entonces la mente va a tener una experiencia, y no, es mente y cuerpo. Fíjate que estaba teniendo un diálogo muy interesante en estos días, en donde hablábamos justamente que uno de los problemas que en ciencia se conoce como el problema difícil, el problema duro, que es tratar de explicar la conciencia, me decía un amigo muy querido, no, es que el problema no está por ahí. La cuestión es que siempre dividimos en un dualismo a la mente y al cuerpo, pero mente es cuerpo y cuerpo es mente. Es decir, no hay un desprecio de ello. Y la pregunta es también,
en qué medida puede crecer, y entiendo esta idea de la proporcionalidad y la desmesura, pero esto también tiene que ver con un equilibrio interno, que si se tiene ahí, no nos va a hacer impedir ver en un gran telescopio las estrellas, los confines del universo, y aunque parece desmesurado decir, voy a llegar a conocer cómo es que se expresa un agujero negro y tener una fotografía de un agujero negro, uno dice, pues eso es desmesurado, pero el problema no lo veo en términos de los alcances a los que podemos llegar, sino del equilibrio interno que podamos mantener más allá de estos deseos de conocer más. Es decir, yo no lo veo como, pero ese es mi punto de vista, yo no lo veo como algo que puede desequilibrarnos, sino más bien el problema que veo es que estamos desequilibrados y no sabemos cómo recuperar ese equilibrio, independiente de desmesuras o pequeñeces, porque en la pequeñez también tenemos ese problema de que realmente estamos también muy desequilibrados en ese marco, ya sea porque seamos muy ambiciosos o porque seamos muy pequeñitos, pero el problema es cómo nos abrimos a un sentido de proporción y de equilibrio con la naturaleza, con el universo que nos rodea, con respeto. Y en este marco, en estas vueltas que estamos dando a nuestro Mulholland Drive, si nos asomamos a la parte interesante en donde de repente vemos el mar, pues yo de repente veo en internet, por ejemplo, la Biblioteca Universal de Borges. Y entonces veo, ahí estaba ese sueño desmesurado de Borges, pero que al contrario me invita a conocer más si tengo el equilibrio interno. Y en el sentido de por dónde pueden estar las salidas, voy a plantearte una primera y luego seguimos platicando de ellas. Pero una que me pareció muy interesante tiene que ver precisamente con el diálogo, porque el diálogo es el que, más allá de los instrumentos que estemos usando, nos permite comunicarnos, nos permite vernos de otras formas. Y en este contexto hay un personaje que a mí me apasiona, que se llama Shoshani. Shoshani fue maestro de Elie Wiesel y de Levinas. Y entonces él planteaba que la condición más importante para el diálogo es callarte internamente 30 segundos por lo menos para escuchar al otro. Y eso no lo hacen las máquinas. No hay algoritmo para que las máquinas puedan hacer eso. Eso, entender también cuáles son las habilidades de la inteligencia humana, cuáles pueden ser sus alcances, me parece que también es importante reflexionar sobre ello. No, por supuesto, Pepe. Nos estamos acercando a bueno, vamos a seguirlo, pero creo que a la grabación y a los, ¿no? Bueno, tú me dices, Mir. Nos dices más sí, bien, sí. sí. ¿No? Nos detienen, ¿no? Y abrimos luego un poquito a lo mejor, porque esto no tiene fin. Sí, es que es de verdad un diálogo importante. Yo vuelvo a decir, una forma es la contemplación. Yo vuelvo a decir, esa instrumentalidad del telescopio, que yo la sigo viendo como herramientas complejas, no sistémicas, ¿no? Eso no tiene, es decir, todavía te puede dar la condición de experiencia interior. Es decir, el hecho de que sabes que esa cosa es una herramienta que te permite gozar de misterios que de otra manera no podrías gozar. Y otra cosa es el algoritmo. El telescopio no tiene un algoritmo, es decir, el algoritmo tarde o temprano se va a apoderar de nosotros, es lo que quiero decir, es decir, esa y nos vuelvo a tener envidia de esas cosas, ¿no? Es decir, toda la industria cosmética, yo incluso, un tema que me gustaría tocar acá, pero es complejo, todo el tema de lo transgénero tiene que ver con las percepciones construidas por el algoritmo y por la inteligencia artificial. Si cuando yo, lo voy a nomás desbozar, porque luego cuando toco estos temas, inmediatamente me brincan y me dicen que soy un cabrón,
homófobo y demás cosas. No, yo digo, a mí me plantea un problema filosófico y antropológico, porque no es un asunto de derechos humanos, ¿no? Es decir, hay que poner los derechos humanos de un lado, va a haber una defensa absoluta al transgénero en el orden de derecho humano, pero plantea un problema que tiene que ver con lo tecnológico. El transgénero es una fabricación, una practicación del orden tecnológico. Si tú revisas la literatura, ¿no? Es decir, este es un ejemplo, revisas la literatura hacia atrás, lo que encuentras es lo que llamaremos modernamente homosexualidad, porque la homosexualidad también es una construcción de la percepción, no está en el mundo griego, ¿no? Sobre todo en los andróginos originales de Platón, ¿no? Él no hace clasificaciones ni sataniza, ¿no? Y encuentras transvestis, encuentras homosexualidad, donde aparece el primer momento transgénero es que tiene que ver con el mundo tecnológico. Es Lili Elbe, la checa danesa, que está basada en Lili Elbe, lo cuento así rápidamente, es un hombre, Einar, no me acuerdo cómo se apellidaba, estudia arte, se encuentra una muchacha que estudia arte, se casan, él tiene rasgos femeninos, él siente que tiene ahí una cosa extraña, ¿no? Que a veces se siente hombre, a veces se siente mujer, pero no se plantea un problema de que está en un género equivocado, siente que hay algo raro, y él lo dice en su diario, o ella lo dice en su diario. Yo me sentía a veces capaz de las frivolidades y a veces me sentía capaz de las virilidades más impresionantes, ¿no? Tú tratándose con psicólogos, nada, ¿no? Hasta que aparece justamente en Alemania los años 30, los años que van a anteceder al genocidio, y aparece un médico y le dice, no, es la primera vez que aparece en el diario, usted es una aberración de la naturaleza y tenemos que componerla, ¿no? Porque ella se da cuenta que se siente bien como mujer. Es decir, cuando su mujer pierde a su modelo, no va, le pide a él, que tiene unas piernas muy bellas en un espigado, que la sustituya, y se viste, y él se siente a gusto, y se pone ese nombre, era la modelo de su mujer, pero él se va sintiendo cada vez más a gusto con este género, ¿no? Podía haber vivido así, pero hay alguien que le dice que es una aberración de la naturaleza, médico, ginecólogo, y que la puede corregir, y que por lo que ve su cuerpo y su ser es femenino. Y bueno, ahí está la historia, que además la película es bellísima, la chica danesa, y la somete junto con otro, lo emasculan, le meten un útero, le meten ovarios, bueno, la destrozan, muere al año. Son los primeros antecedentes, y solo a partir de ahí es la primera vez en la literatura que aparece la posibilidad de lo transgénero. Y esta estructura, por eso yo hablo de lo que cambian las percepciones, la estructura de las percepciones del algoritmo y de tus deseos te determinan en la estructura de tu interioridad, te la roban. Pero hay algo que no está sometido a eso, y justamente tiene que ver con el sueño. Recuerdo que George Steiner precisamente decía que el lugar en donde no pueden aparecer los dictadores es precisamente en el reducto del sueño. Ese reducto del sueño no tiene que ver con algoritmos. Es el sueño. El sueño tiene que ver con una representación interna que nos hace entender a través del sentimiento y a través de la razón un mundo más amplio, en donde te escapas de los límites en los que siempre estábamos y puedes recuperar esa interioridad. Es que yo sí insisto en que se puede recuperar esa interioridad,
y que al final del día los temores que a veces están justificados en torno a lo que está pasando con la inteligencia artificial, pues tan sencillo como esto, y parece que lo voy a banalizar, pero es muy interesante. Si tenemos ahí la máquina que nos está dañando, la desconectamos, así de sencillo, la podemos desconectar. Me recuerda lo que ocurría en una película de Indiana Jones, en donde de repente hay un personaje que sale en Egipto con una cimitarra, ¿no? Y entonces Indiana Jones saca la pistola y se acabó el problema. Y entonces con la inteligencia artificial podemos también desenchufarla, pero también no tan solo podemos desenchufarla, sino que creo que podemos cuidarla y que podemos introducir códigos éticos, porque si el día de hoy estamos hablando de la inteligencia artificial como con la base del Internet, pues hay tales pulsiones espantosas que lo que nos va a decir qué hacemos con los seres humanos, la inteligencia artificial puede responder fácilmente, mátenlos. Pero ¿qué pasa? Y esto ya lo están planteando seriamente algunas personas, si empezamos a tener un respeto por esas extensiones de nuestra vida, que son los mismos poemas, en donde las palabras salieron de nuestro cuerpo y habitan en un libro para que de alguna manera toquen a otra persona. Estamos hablando de una extensión de nuestros sueños, pero también hay que tener cuidado con nuestros sueños. Hay que tener cuidado con lo que hacemos. Y con la inteligencia artificial hay personajes como Mo Gaudat, que es un experto en inteligencia artificial de Google, que dice algo muy interesante. En vez de hablar de una relación con las frías máquinas, ¿por qué no hablamos de seres digitales? ¿Por qué no le damos también respeto y dignidad a esa inteligencia que tenemos que curar y que tenemos que cuidar, así sea la que se genere en la inteligencia artificial o así sea la que se genere en los poemas? Yo quisiera nada más terminar por plantear algo que señalaba el poeta William Butler Yeats, para saber que tenemos que cuidar tanto los sueños de nuestra inteligencia artificial como los sueños de nuestros poemas, porque también son una extensión de nuestra imaginación. Él tiene un poema que se llama Mis sueños bajo tus pies, y decía: he tendido mis sueños a tus pies. Pisa suavemente, pues camina sobre mis sueños. Y entonces creo que eso también tendríamos que trasladarlo a estos sistemas que sí, efectivamente pueden darnos una visión que estamos atrapados dentro del sistema hay una forma de pensamiento, pero también podemos desenchufarnos, y eso también es el silencio, desenchufarnos. Pues con esto terminamos, ¿no? Terminamos con esta curva que nos permite ver el mar, pero el laberinto sigue. Exacto. ¿No? Entonces, yo deseo que el final del laberinto sea y no el que yo imagino y veo. Pues muchas gracias, y qué bueno que se termina con un poema, y sobre todo de Yeats. Sí, de veras.